volviendo a recapitular, estamos trabajando nosotros sobre esta idea de las bases de la institucionalidad. Yo les decía que las bases de la institucionalidad son aquellos valores conceptuales y filosóficos que inspiran la Constitución. Yo se los dije en clases anteriores que esta es una Constitución dotada claramente de una postura filosófica, ideológica, muy clara. Por lo tanto, uno sabe perfectamente qué es lo que la Constitución piensa en lo que expresa. Por lo tanto, si vamos a tener en el futuro un cambio constitucional, es evidente que estos valores conceptuales y filosóficos tenemos que revisarlos, sobre todo por el paso del tiempo. O sea, entre el año 1980 y el año 2020 ha pasado una cantidad de años. O sea, ya de alguna manera, del 80 al 90, al 2000, al 2010, al 2020, o sea, hay 40 años de por medio. Y sobre todo tenemos que ser claros que nosotros vamos a construir una institucionalidad política para los próximos 30 o 40 años más. O sea, tenemos que ser extremadamente aperturistas en la forma como nosotros vamos a concebir un futuro proyecto de constitución. ¿Cuáles son estas bases? Y lo reitero rápidamente. Primero, la concepción de la igualdad y dignidad de las personas, artículo número 1. El que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El de la concepción de la sociedad bajo esta idea del principio de la subsidiariedad. En cuarto lugar, la concepción del Estado. Es lo que se llama el principio de la servicialidad del Estado. El Estado está al servicio de la persona humana. Me parece que esto es fundamental. Fundamental. O sea, el Estado está al servicio de la persona humana. Y si el Estado mañana daña, el Estado tiene que responder por el daño que le causa a las personas, en cualquiera de sus esferas, ya sea por acción o por omisión. En quinto lugar, el establecimiento de emblemas nacionales. En sexto lugar, el carácter unitario del Estado. Y aquí yo les planteaba de que, a ver, un Estado unitario no tiene por qué implicar una lógica de centralización, sino que por el contrario, el Estado unitario debe permitir descentralización funcional, descentralización territorial y desconcentración administrativa. O sea, tiene que haber necesariamente órganos con personalidad jurídica, con patrimonio, con poder decisorio en las regiones. Y tienen que haber órganos, digamos, con competencia delegada del nivel central para la adopción de determinadas políticas públicas. Constituye también una base el que Chile sea una república democrática. Y aquí lo habíamos dejado en la clase anterior, o sea, y lo que caracteriza a una república democrática, y esto tenemos que mantenerlo y potenciarlo, es temporalidad de la función pública. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿el periodo presidencial de 4 años es poco? ¿Es mucho? ¿Será posible una reelección inmediata? Me parece que es bueno. Y lo otro, y cuando vea la luz esta ley que establece la limitación a la reelección indefinida de nuestras autoridades, fundamental. Segunda manifestación o característica de la República Democrática, el pluralismo ideológico político. Eso es fundamental. No pueden haber concepciones políticas e ideológicas a priori desterradas o descartadas. Todas tienen que ser posibles de ser manifestadas y será la ciudadanía a través del voto popular la que determine cuál de ellas es la que va a primar. Así de simple, así de claro. Esa es la democracia. Ese es el verdadero juego de la democracia. A ver, la democracia no es otra cosa que el debate de las ideas, el debate y contraposición de las distintas visiones que se tienen de la sociedad.
y es la opinión, perdón, y es el pueblo elector el que en definitiva va a decidir cuál de todas esas visiones es la llamada a conducir los destinos del país. La alternancia en el poder, muy importante. Eso es muy importante. Eso es lo que marca en definitiva la esencia de la democracia. Y por eso entonces que es perfectamente cuestionable el que si esta manifestación no está presente en otros países, podamos opinar legítimamente y sostener que allá no estamos frente a una democracia. Porque lo que caracteriza a la democracia es la alternancia en el poder. No hay que tenerle miedo a la alternancia en el poder. Eso es sano, es necesario, es consustancial, es fundamental. Lo único que tenemos que tener cuidado como ciudadanos es responsablemente saber que no podemos tener siempre una lógica pendular. Y además tenemos que ser también responsables en cuanto a que la alternancia del poder no permita que mañana personas, a ver, caudillos, sobreideologizados, populistas, lleguen a capturar al Estado. Porque eso porque de alguna manera eso le hace daño a la sociedad. O sea, estos caudillos populistas no necesariamente son positivos en el resultado. Son carismáticos, pueden lograr la adherencia de las Fuerzas Armadas para subyugar a su pueblo, pero claramente esos estilos de gobierno no son propios de lo que en general el chileno medio quiere y necesita. Cuarto, el reconocimiento de la autonomía de los grupos intermedios. Es muy importante. La sociedad está estructurada por múltiples grupos intermedios, juntas de vecinos, centros de madre, partidos políticos, colegios profesionales, clubes deportivos, etcétera, etcétera. A ellos se les tiene que garantizar fundamentalmente su autonomía, la posibilidad que puedan cumplir sus propios fines específicos. El respeto a los principios del Estado de Derecho. Ya nos vamos a hacer cargo en unos minutos más qué es lo que entendemos por Estado de Derecho. El mecanismo de sufragio universal para elección de autoridades políticas, fundamental. Por eso que no pueden existir en un país como el nuestro senadores vitalicios y senadores designados. Eso atenta contra la lógica de la democracia más fundamental y pura. Libertades de opinión y de información. Aquí sí hay algo que decir. ¿Qué información estamos recibiendo para poder emitir adecuadas opiniones? Y aquí creo que podemos concordar que nuestra ciudadanía no recibe la mejor de las informaciones. ¿Por qué razón? Muy simple. La manipulación de la información por los agentes, de alguna manera por las grandes cadenas, es decir, las llamadas líneas editoriales. Me parece que hoy día se hace necesario transparentar la información para que la ciudadanía reciba por adecuados canales lo que es necesario saber, porque sólo así va a poder tomar mejores decisiones. Y lo más importante, la opinión va a ser mucho más fundada. Derecho a reunión, clarísimo. Respeto al principio de supremacía constitucional, evidente. La Constitución es la ley suprema y todas las normas inferiores deben ajustarse a ella en la forma y en el fondo. Y también el respeto de la separación de las funciones de los órganos del Estado. Pero cuidado, una cosa es garantizar la separación, pero no debemos olvidarnos que debe existir también una lógica de fiscalización entre ellas. Es muy importante. No pueden haber órganos públicos sin ser fiscalizados. Eso puede generar corrupción. La octava base de la institucionalidad es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Es el poder político supremo del Estado para darse en el ámbito interno la estructura u ordenamiento jurídico deseado, y en el ámbito externo plantearse frente a los estados y organismos internacionales con parámetros de independencia. Aquí tenemos que distinguir titular de la soberanía y quién ejerce la soberanía. A ver, en nuestro país, dice la soberanía reside en la nación. ¿Qué es lo que es la nación? Es la unión de carácter abstracto y permanente
de todos los miembros de una sociedad política, es decir, tanto las generaciones pasadas como las presentes y futuras. Otra definición nos dice que la nación es aquella agrupación de personas unidas por vínculos materiales y espirituales, que los hace tener conciencia de poseer caracteres comunes que les permiten diferenciarse de otros grupos nacionales, y en que los individuos manifiestan y demuestran tener la voluntad de conservar esos lazos de unidad. Por lo tanto, por lo tanto, en nuestro país la soberanía reside en la nación. ¿Y qué es lo que es la nación en último término? Es la generación vigente, la generación futura y la generación pasada. Todos somos constructores de nuestro futuro destino. ¿Quién ejerce la soberanía? La soberanía la puede ejercer, de acuerdo a nuestra Carta Fundamental. Primero, el pueblo elector. ¿En qué minuto? Cuando hay elecciones o plebiscitos. Y dos, la soberanía también la ejercen todas las autoridades establecidas en la Constitución. No solo aquellas elegidas en votación popular, sino que también las autoridades nombradas y designadas y que van a actuar como representantes del soberano. Los jueces, por ejemplo, el Contralor General de la República, el Fiscal Nacional. ¿Cuáles son los límites al ejercicio de la soberanía? El respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. En noveno lugar, otra base de institucionalidad, el llamado Estado de Derecho. Ustedes, lo más probable, no habían nacido o quizás tampoco han escuchado los discursos de Ricardo Lagos. El presidente Lagos es una persona, y como presidente, era una persona que planteaba muchas veces esta idea del respeto al Estado de Derecho. A ver, y esto es muy importante porque un futuro cambio constitucional también nos obliga a replantearnos esto. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Es aquel en que impera un sistema jurídico justo, cuya aplicación es objetiva e impersonal, igualmente vinculante para gobernantes y gobernados, y en el que por lo mismo ninguna arbitrariedad queda ni puede resultar sin sanción. Como declaración de principios es extraordinaria, pero si esto lo queremos llevar a la base, lo queremos llevar a la calle, lo queremos llevar a lo concreto, es indudable que esto tiene que ir acompañado de algo más que una buena o sana declaración de buenas intenciones. O sea, a ver, yo ya lo he dicho también en otras oportunidades y lo digo con mucha responsabilidad. O sea, en un verdadero Estado de Derecho, la ley se aplica por igual a gobernantes y gobernados. Y nosotros sabemos por experiencia que eso no es tan así. O sea, no todas las personas reciben la aplicación de la ley en los mismos términos que el resto de la ciudadanía. Y solo pongo como un ejemplo solamente las llamadas clases de ética a todas aquellas personas que en algún minuto se coludieron para el financiamiento ilegal de la política. O sea, a ver, la ética no es una asignatura que yo vaya a tener que aprender para evitarme una condena penal. La ética, la moral, se adquiere en la cuna, en la familia, en la escuela, en la vecindad, los códigos con los amigos. Me parece que el delito tiene que ser sancionado, y sobre todo cuando hay fondos públicos, ejemplarmente. Una sanción como la clase de ética me parece que son del todo improcedentes. O por ejemplo, las condonaciones en materia tributaria, como ocurrió por ejemplo años atrás con la empresa Johnson. Eso me parece que son atentados al Estado de Derecho. O sea, a ver, uno escucha, por ejemplo, frases que la mujer del César no solo debe serlo, sino que parecerlo.
O sea, aquí no sacamos nada con hacer declaraciones rimbombantes. Aquí necesitamos que, en definitiva, lo que se diga, lo que se piense es lo que se haga. ¿Cuáles son las bases de un Estado de Derecho? La supremacía constitucional, no hay ninguna duda. La Constitución es la ley fundamental, la ley suprema, y no puede haber ninguna ley que contradiga la Carta Fundamental. Dos, el principio, o sea, la legalidad. Es decir, todos los órganos públicos deben actuar dentro del marco de la ley, sin ninguna duda. La responsabilidad, igualmente. O sea, a ver, cualquiera que mañana desvíe su camino y se aparte de la ley, tiene que asumir las consecuencias, sean consecuencias civiles, indemnización de perjuicios, consecuencias penales, pérdida de libertad personal, consecuencias políticas, pérdida de un cargo, consecuencias administrativas, etcétera, etcétera. También constituye un elemento del Estado de Derecho la separación de los órganos y funciones. Y aquí yo acuño una frase que ya la he dicho en más de una oportunidad: el potenciamiento del proceso de intervigilancia. O sea, los órganos tienen que estar entrelazados en su quehacer y en la fiscalización de cada una de esas tareas o áreas. Base número 10, la probidad. ¿Qué es lo que es la probidad? La honradez, la rectitud al obrar, siendo incompatible con todo acto de corrupción. A partir de la reforma del 2005, en el artículo octavo, se dispone que el ejercicio de la función pública obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a tal principio y abarca las funciones constituyentes, legislativas, de gobierno, administrativa, jurisdiccional, de control, de dirección, de investigación de los delitos, consultivas, de política monetaria, etc. O sea, aquí me parece que la probidad tiene que ser el norte de la función pública. La función pública es para servir y no para servirse. Y reitero ya por enésima, milésima vez, todo atentado a la probidad, todo atentado a los fondos públicos tiene que ser sancionada del modo más drástico posible. Base número 11, la publicidad. Los actos y resoluciones de los órganos del Estado son públicos, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilizan. A ver, esto es la transparencia. O sea, el Estado tiene que actuar a los ojos de la ciudadanía. Y la manera de actuar a los ojos de la ciudadanía es transparentar sus decisiones. Y por eso entonces que todo órgano público debe fundamentar sus actuaciones. Y por eso que cuando hoy en día se dicta una sentencia, una resolución, esa resolución tiene que pasar el prisma de la fundamentación. O sea, se le exige que sea motivada, que sea analizada, que se ponderen todos los elementos. Eso es muy importante. ¿Cuándo es posible mantener algún grado de reserva? Primero, cuando esto esté determinado en una ley de quórum calificado, en los siguientes casos: cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de la función del órgano, por ejemplo, en las actuaciones del Banco Central. Y dos, cuando afecte derechos de las personas. Cuando la publicidad afecte la seguridad nacional y cuando la publicidad afecte el interés nacional. Y la última de las bases de la institucionalidad es la condena al terrorismo. Se dice, mire, que en cualquiera de sus formas el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Bueno, hablar de terrorismo es un tema súper complejo, no es un tema fácil, porque no hay uniformidad a nivel doctrinario jurisprudencial. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos entender por conducta o acto terrorista? Primero que todo, hay que dejar de lado el pensamiento o la motivación político-terrorista, porque en la medida que eso no se externalice en actos, me parece que no puede ser perseguido el pensamiento político asociado a una línea que pudiese ser considerada como terrorista. Por ejemplo, la ETA.
pensar, o sea, adscribir a los principios per se no debe, a mi entender, no debe y no debe significar castigo por terrorismo. El terrorismo, el castigo ha de ser dado por las conductas, por las externalidades. Y sobre esa base hay mucho paño que cortar. O sea, es un tema muy complejo, muy dificultoso de abordar, sobre todo porque lo que para una persona puede ser considerado terrorista, para otra no lo es. Y porque además nuestros tribunales de justicia, hasta el día de hoy, no han logrado uniformar un criterio acerca de lo que ha de entenderse por conducta terrorista. Y porque además las leyes que sancionan el terrorismo son leyes que muchas veces han sido dictadas en momentos en los cuales hay mucha efervescencia y son leyes capturadas por una línea de pensamiento. Entonces no es fácil, porque no es cuestión de venir a decir, mire, en la Araucanía hay terrorismo, o decir, en la Araucanía no hay terrorismo. Porque no es fácil, no es fácil, no es fácil. Y por esa razón creo que es un tema tremendamente debatible. Entonces, en las próximas sesiones vamos a examinar algunos aspectos de la Constitución del 80 desde el punto de vista orgánico. Me refiero yo, vamos a volver a echar una miradita rápida a lo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, rápidamente. Y luego nos vamos a abocar claramente en lo que es el eventual cambio constitucional. Muchas gracias.